dice el Papa, bueno, en ese momento el cardenal Ratzinger, decano del Colegio Cardenalicio, cuando se celebra esta Eucaristía antes del cónclave del año 2005. La primera lectura presenta un retrato profético de la figura del Mesías, un retrato que recibe toda su significación desde el momento en que Jesús lee este texto en la sinagoga de Nazaret. Lo hemos visto cuando comentábamos este mismo fragmento del origen del Hijo del Hombre. Cuando Jesús en Nazaret le dice a sus paisanos, leyendo ese fragmento de Isaías del año de gracia del Señor, esta escritura se ha cumplido hoy, Lucas 4:21. En el centro del texto, dice el Papa, todo esto es literal de la homilía, encontramos una palabra que al menos a primera vista parece contradictoria, porque el pasaje que se presenta en esta primera lectura de esa homilía es la cita completa de lo que dice Isaías. Entonces dice el Papa que aparece contradictoria, aparentemente, a primera vista. El Mesías, hablando de sí mismo, dice que ha sido enviado a proclamar el año de la misericordia, el año de gracia del Señor, el día de venganza de nuestro Dios. Es lo que en el Antiguo Testamento se conocía como el día del Señor, el día de la ira, el día de la justicia, el día de la venganza. Y entonces simultáneamente habla de misericordia y habla de venganza. Entonces el Papa dice, a primera vista parece que esto es contradictorio. Y lo esclarece a partir de la segunda lectura que está tomada del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y dice el Papa, aquí se trata en sustancia de tres cosas. En primer lugar, de los misterios y de los carismas en la iglesia, como dones del Señor. En segundo lugar, de la maduración en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como condición y contenido de la unidad del cuerpo de Cristo. Y por último, de la participación común en el crecimiento del cuerpo de Cristo, es decir, del crecimiento en la fe, de la transformación del mundo en la comunión con el Señor. Y entonces el Papa va a profundizar sobre estos dos elementos, y ahí es donde va a pronunciar esa expresión, la dictadura del relativismo. Detengámonos solo en dos puntos, dice el Papa. El primero es el camino hacia la madurez de Cristo. Así dice, simplificando un poco el texto en italiano. Según el texto en griego, deberíamos hablar más precisamente de la medida de la plenitud de Cristo, a la que estamos llamados a llegar para ser realmente adultos en la fe. Es decir, el camino de santificación que realiza el Espíritu Santo en nosotros. La capacidad de reconocer los signos y de amar como el Señor nos ama. Esos son comentarios que yo hago. No deberíamos seguir siendo niños en la fe. Esto no es contradictorio con lo que nos dice el Señor, sean a los que no son como niños, no podrán ingresar en el reino de los cielos. Se refiere justamente a la sencillez, a la humildad, a la mansedumbre, a la confianza en el Señor, a los anahuim. ¿En qué consiste ser niños?, se pregunta el Papa. Niños en la fe. San Pablo responde, dice el Papa, significa ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Está haciendo referencia a este pasaje que corresponde a Efesios 4, específicamente la cita entrecomillada a Efesios 4:14. Una descripción muy actual, dice el Papa. Y a partir de ahí, de ser llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina, por las ideologías, diríamos, es que el Papa empieza a desarrollar la idea de relativismo, de la dictadura de relativismo de la verdad. Y entonces dice, ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? Y lo dice un testigo, como mencionábamos al principio, un testigo, diríamos, calificado. ¿Cuántas corrientes ideológicas? Él vivió en medio del nazismo, él vivió conociendo la ideología marxista, todos los orígenes de la Guerra Fría, que se produjo como consecuencia del enfrentamiento entre Europa y los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, y los países de la llamada Cortina de Hierro y de Asia. ¿Cuántas modas de pensamiento en la revolución sexual y otras? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo,
hasta el libertinaje de la revolución sexual, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error. Algunos tienen una fe clara según el credo de la Iglesia. A menudo se le aplica la etiqueta a el que tiene esa fe clara de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por todo viento de doctrina, voy a sombrear esto, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo, lo políticamente correcto, lo que imponen los medios de comunicación, a veces las leyes humanas, en imposición de modas y costumbres que se globalizan sin respetar la idiosincrasia de los pueblos ni su fe, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Voy a cerrar un momento. Y esto nos retrotrae ni siquiera a la época moderna, sino, como bien sabemos, a la etapa presocrática, porque justamente los filósofos griegos, que justamente dan origen a la filosofía, a la búsqueda de la ciencia, usando las capacidades humanas, combaten a los sofistas, que justamente decían, el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, nuestra subjetividad, y toda esta nueva, diríamos, reemergencia de ese sofismo, de esos sofistas que reemergen con Descartes, cuando dice pienso, luego existo. Es decir, su pensamiento, su conciencia, su solipsismo se convierte en la medida de su existencia. Que obviamente es una afirmación falsa, pero sin embargo se difunde a través de los medios de adoctrinamiento que se van instalando progresivamente de manera hegemónica a partir de la Revolución Francesa y van a dar origen a este secularismo, que lo que busca es sacar a Dios y proponer un falso humanismo, un humanismo sin Dios, que no hace otra cosa que degradar a la criatura humana.